Evangélico Alianza Cristiana y Misionera Redimido le da la más cordial bienvenida. ¿Quiénes somos? Somos una iglesia que existe para proclamar el Evangelio de Jesucristo a todas las naciones, haciendo discípulos hasta que estos alcancen la madurez en Cristo e inspirados en la bendita palabra y obediencia de nuestra gran palabra Dios. Fortalecidos por el Espíritu Santo, esperamos la segunda venida de Cristo, la que nos impulsa a vivir una vida santa y de servicio fiel. Nos complace crecer juntos en el nombre del Señor en estos 11 años, que solamente por la gracia de Dios los estamos cumpliendo. Le invito a ponerse en pie para cantar la doxología. Iniciar con nuestro pastor Samuel Villavicencio. Les invito, hermanos, a que abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los romanos y vayamos al capítulo 12 para de este capítulo 12 leer los 3 primeros versículos. Amén. Carta del apóstol Pablo a los hermanos en Roma, capítulo 12, vamos a leer los primeros 3 versículos. Amén. Y lo vamos a hacer de una manera alternada. Voy a empezar leyendo el 1, ustedes el 2 y terminamos juntos en el 3. Amén. Amén. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y juntos el 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Vamos a orar. Soberano Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias te damos infinitas, porque nos permites estar reunidos juntos en armonía como tu iglesia. Señor, su palabra dice que debemos de orar por las personas colocadas en autoridad, en eminencia. Oramos, Señor, por todos los presidentes, las personas que componen los gobiernos de este planeta Tierra que usted creó, Señor, todos los países. Oramos para que mediante tu palabra puedan llegar al conocimiento de tu verdad y de esta manera, ahora sí, puedan tomar decisiones correctas, acertadas, para la conducción de los diferentes países, especialmente el nuestro, el Ecuador. De la misma manera, su palabra dice que debemos de orar por los que están enfermos. Oramos, Señor,
por aquellas familias que están atribuladas por enfermedades. Oramos por el hermano Rafael Rendón. Usted conoce su situación. Oramos también por Carla Valero. Usted sabe en qué situación se encuentra ella. Oramos, Señor, para que su mano de gracia esté sobre ella, proveyendo la sanidad que sus cuerpos necesitan. Y de la misma manera oramos por fortaleza por aquellos que han perdido familiares, seres queridos. Que su mano de gracia esté sobre cada uno de ellos, fortaleciendo sus vidas. Señor, y continúe siempre con nosotros, guiándonos y dirigiéndonos. Lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Y es muy grato que en esta mañana podamos dar alabanzas y adoración a nuestro Dios el Padre por su creación, su providencia y por su redención. Alabemos el nombre de nuestro Dios con el himno número 8, Alabad al Gran Rey. Las voces de amor con gran regocijo tributen honor al Rey soberano, el buen Salvador. Lindísimo es el del más alto honor. Alabar, alabar, alabar al gran Rey. Adorar, adorar, adorar de su Rey. Eso es duro, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Su amor infinito que lengua dirá, y que en sus bondades jamás sondeará. Su misericordia no puede faltar, mil dignos alaben su nombre sin par. Alabar, alabar, alabar al gran Rey. Adorar, adorar, adorar de su Rey. Eso es duro, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Inmensa la obra de Cristo en la cruz, enorme la culpa se ve con su luz. Al mundo el himno nos iluminó, y por nuestras culpas se puso, murió. Alabar, alabar, alabar al gran Rey. Adorar, adorar, adorar de su Rey. Eso es duro, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Delante tesoros, velan con fervor, que viene muy pronto Jesús el Señor. Con todas alegres vendrá a reinar, a su eterna gloria nos ha de llevar. Alabar, alabar, alabar al gran Rey. Adorar, adorar, adorar de su Rey. Eso es duro, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. El pueblo de Israel tenía muy presente la palabra Ebenezer,
una palabra en la cual podrían decir: hasta aquí Dios me ha acompañado o Dios me ha guiado. Por eso le invito a ponerse en pie para cantar este bello himno, donde podemos adorar a Dios el Hijo, con esta alabanza número 24 que lleva como título Ebenezer. La alabanza que dice: mil gracias. Cantémosla con gran regocijo y con un profundo amor por estos 11 años que Dios nos ha permitido tener. Puedo pedir si me dices todo, ¿qué más
mañana también el coro de la iglesia quiere hacerse presente, adorando y bendiciendo el nombre del Señor. Cuando estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a ese hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene el faraón, al otro lado tú pasarás, y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve, llama siempre a ese hombre que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Vas a como Israel el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado canto, estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a ese hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás
Permitamos que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros abra nuestro entendimiento y nuestro corazón para poder escuchar y obedecer la palabra de Dios mediante el mensaje que nos trae nuestro pastor Samuel Villavicencio Burgos con el tema características del cristiano agradecido. Características del cristiano agradecido, escuchemos con atención y con mucha reverencia. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, carta del apóstol Pablo a los Romanos, y vamos al capítulo 12 para leer el versículo 1 sobre el cual vamos a meditar en esta mañana. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 12, voy a leer el versículo 1. Y vamos a analizar este versículo porque tiene algunas divisiones. Así que, hermano, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Al hacernos una mirada retrospectiva durante estos 11 años ya recorridos, es innegable reconocer, así como lo dice el versículo que acabamos de leer, las misericordias de Dios nos han acompañado durante estos 11 años y sabemos que lo seguirá haciendo. Durante estos 11 años Dios ha manifestado de gran manera aquí en este lugar. ¿Y cómo se ha manifestado Dios? En provisión, en fortaleza, en sanidad y también por las nuevas oportunidades que el Señor nos dio a cada uno de nosotros para servirle durante estos 11 años. Este reconocimiento de las misericordias de Dios para nuestras vidas deben de llenarnos nuestro corazón de agradecimiento para con nuestro Dios. Es decir, que cada uno de nosotros tenemos que ser cristianos agradecidos con el Señor. Pero no solamente este día del 11º aniversario, sino también todos los días de nuestras vidas. Pero la pregunta que viene a continuación es la que vamos a resolver. ¿Cuáles son las características que debe tener un cristiano agradecido? ¿Cuáles son las características que debe de tener un cristiano agradecido? Que es el tema para esta mañana. Veamos en la palabra de Dios cuáles son estas características que debe tener un hijo de Dios, verdaderamente agradecido al Señor. Y vamos a ver la primera característica que debe de tener un cristiano agradecido es: el cristiano agradecido tiene una actitud de entrega voluntaria a Dios, voluntaria a Dios. Y vamos al versículo que tenemos de base, Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Hermanos, el versículo nos habla de un sacrificio vivo. ¿Qué significa este sacrificio vivo? Y eso debe recordarnos también a nosotros los sacrificios que se hacían para Dios en el Antiguo Testamento, en los cuales era llevado un animal para ser sacrificado. Ese animal no llegaba voluntariamente para ser sacrificado. No. Tenía que ser llevado por una persona que lo iba a entregar al altar para ser sacrificado. El versículo nos dice que nosotros tenemos que ser un sacrificio vivo. Es decir, que voluntariamente tengamos una actitud de entrega con Dios. Que podamos decir: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estuve, Señor,
para hacer tu voluntad de estos 11 años y aquí estoy para continuar haciendo tu voluntad, voluntariamente. Esto nos recuerda a los siervos voluntarios que por amor a sus amos y por agradecimiento a ellos se quedaban por obedecer la voluntad de ellos a pesar de que ya dejaban de ser esclavos porque ya eran libres y podían hacer su propia voluntad. Y vamos a ilustrar esta situación un poquito con el libro de Deuteronomio, donde estaban las leyes. Y miren lo que pasaba cuando un esclavo era libre y él ya no quería irse de la casa de su amo. Y Deuteronomio 15, voy a leer versículos 16 y 17 para ilustrar un poco mejor qué es ser un esclavo voluntario de Cristo. Y Deuteronomio 15, 16 y 17 dice, ¿ya estamos ahí? Amén. Si él te dijere, o sea, si el esclavo ya siendo libre le dice al amo, no te dejaré porque te ama a ti y a tu casa y porque le va bien contigo. O sea, el esclavo no se quiere ir porque sabe que está bien ahí. Y el 17, entonces tomarás una lesna. Lesna es un punzón es lesna. Una lesna y horadarás, o sea, le va a perforar su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre, así también harás a tu criado. Eso decía la ley, eso se hacía cuando los esclavos ya eran libres y no se querían ir de la casa de sus amos. Miren, hermanos, si los esclavos se negaban a valerse del privilegio de su libertad y querían quedarse con su amo, entonces mediante una forma peculiar de ceremonia llegaban a ser partícipes de la transacción y voluntariamente se vendían a su patrón y continuaban a su servicio hasta su muerte. Eso ocurría. La evidencia de la decisión del esclavo de quedarse en la casa de su amo para siempre sería la perforación de su oreja con un punzón. Esto sería la señal de esclavitud para toda la vida. Eso es lo que pasaba antiguamente. ¿Cómo lo relacionamos hoy? Así tenemos que ser nosotros con nuestro Señor, siervos voluntarios por amor y por agradecimiento. Amados hermanos, estamos siendo unos siervos útiles al Señor con amor, con gratitud propia para servirle y adorarle voluntariamente. ¿Cómo está su amor al Señor, hermano? Demuestra su gratitud voluntariamente y todavía usted está en la posición que le digan algo para que usted lo haga, o lo hace voluntariamente. Recordemos que ya tenemos 11 años. Necesitamos ir creciendo en madurez espiritual. Hermanos, cuando reconocemos lo que Dios ha hecho y nos ha dado, solo por su gracia, porque no lo merecemos, podemos postrarnos delante de Él en gratitud y amor. Dios nos salvó, y eso es lo más importante. Dios nos perdonó. Él nos justificó. Por medio de la fe en el Señor Jesucristo nos dio paz. ¿Qué más ha hecho Dios con nosotros? Derramó su Espíritu Santo sobre cada uno de los que le hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Nos hizo templo de Dios porque somos el templo del Espíritu Santo. Nos crucificó con Cristo y nos resucitó para una nueva vida. El pecado ya no reina en nosotros, nos dio de su Espíritu Santo y es Él quien guía nuestras vidas. Somos herederos con Cristo y esperamos la bienaventuranza de la libertad gloriosa de los hijos de Dios cuando Él venga por segunda vez a su tierra. Todo es parte de los planes de Dios.
Él nos escogió desde antes de la fundación de este mundo y nos predestinó, dice la palabra, para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Todo eso y mucho más Dios ha hecho por nosotros y en nosotros. Hermanos, tenemos una actitud de gratitud y entrega voluntaria al servicio de nuestro Dios, sabiendo todo lo que Él ha hecho por nosotros. Tenemos una actitud de gratitud y entrega voluntaria a nuestro Dios, sabiendo y reconociendo lo que Él ha hecho por nosotros. Pasemos a nuestra segunda característica. El cristiano agradecido se aparta de lo que no es agradable para su Señor. Y seguimos con el mismo versículo 1 de Romanos 12. El cristiano agradecido se aparta de lo que no es agradable para su Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Y de qué manera tiene que ser ese sacrificio? Santo, agradable a Dios. Miren, hermanos, la palabra santo nos habla de algo apartado para Dios. Es decir, que un cristiano que tiene agradecimiento para Dios en su corazón tiene que procurar apartarse de todas aquellas cosas que ofenden la santidad de Dios. El cristiano agradecido reconoce su pecado, lo confiesa y se aparta, pero no lo hace por imposición de una iglesia, por imposición del pastor o de una doctrina. No lo hace tampoco por un castigo o por miedo, sino por amor y por agradecimiento voluntario. En el capítulo 8 del Evangelio de Juan, el Señor le salvó la vida a una mujer. Esta mujer fue encontrada en el acto mismo de adulterio y solamente le pidió una actitud en agradecimiento. Una cosa solamente le pidió, por la misericordia que había recibido. Y le dice Jesús: no peques más. Bueno, vamos un ratito acá, no pierda Romanos 12, vamos un momentito a Juan capítulo 8 y voy a leer solamente dos versículos, el 10 y el 11. Juan 8, voy a leer versículos 10 y 11 para ver este episodio de esta mujer encontrada en el acto mismo de adulterio. Amén. Amén. Enderezándose Jesús, mire que las personas que estaban ahí, que lo estaban acusando, lo estaban aguijoneando a Jesús para que expresara algo, pero no. Él se agachó y comenzó a escribir en el suelo con su dedo y no les hizo caso a todo lo que ellos estaban tratando de que él se reaccionara, pero Jesús no reaccionó. Y dice aquí en versículos 10 y 11: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete. ¿Y qué es lo que le pide? No peques más. La única condición: no peques más. Por primera vez Jesús se dirige a la mujer, seguramente con una mirada de compasión. Esta mujer sí era culpable de una grave falta moral, pero ahora se da cuenta de que estaba en la presencia de uno que la había rescatado de una muerte segura y que la miraba ya no como los curiosos o los que la habían tratado como un objeto sin valor, sino como uno que la amaba a pesar de su miseria. Se habrá sorprendido
por la huida de los acusadores. Y la palabra que emplea aquí Jesús es la palabra mujer. Y algunos no interpretan correctamente esta manera de decir mujer. Pero es la misma palabra que Jesús usó cuando estaba colgado en la cruz. Cuando dice, vamos a ver Juan 19:26. Y Juan 19:26 dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, ¿qué dijo? Mujer, mujer. Y es lo mismo que Jesús dice en Juan 8:10, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. No es una palabra que estaba acusándola, diciendo mal como mujer, no. Es la misma palabra que Jesús usa desde la cruz. Miren, hermanos, la base de nuestra obediencia a Dios descansa en la gracia de Dios, en lo que Dios ha hecho por nosotros. El mundo que no conoce a Dios busca hacer las cosas bien para ganar el favor de los hombres. Pero el cristianismo busca obedecer la misericordia que ya Dios le ha otorgado. Dios nos salva para obedecerle voluntariamente. Y permítanme leer la primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Dios nos salva voluntariamente, hermano, pero para una razón importante. Para una razón importante Dios nos salva. Y la respuesta la tenemos aquí en primera de Pedro 1:2. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, voy a leer versículo 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Para qué? ¿Para qué nos eligió? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Ahora bien, Dios nos llama a una vida consagrada, como dice Romanos, y a una transformación total de nuestra forma de pensar y a un disfrute del deleite de la voluntad de Dios. Y eso lo vamos a ver de nuevo en Romanos 12:1, que es nuestro tema, nuestro versículo de base. Romanos 12:1, en la última parte dice, voy a leerlo todo, pero vamos a hacer énfasis en la última parte. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y aquí está la clave, que es vuestro culto racional. Pablo tiene, hermanos, detrás de su mente la adoración que se hacía en el Antiguo Testamento, cuando el creyente traía ante Dios un sacrificio. Y Pablo nos dice a nosotros también que debemos presentarnos como sacrificio vivo. Y la pregunta entonces es, ¿cuál sacrificio? ¿Cuál sacrificio? Bueno, el sacrificio de nuestro cuerpo. Esto también es muy importante para Dios. Y usted se estará preguntando, ¿y cómo nosotros vamos a crucificar, a sacrificar nuestro cuerpo? Bueno, hermanos, la santificación y la consagración a Dios incluye nuestro cuerpo físico. Nuestro cuerpo físico. Cristo vino a salvar nuestro cuerpo, y no solo nuestra alma, sino también nuestro cuerpo. ¿Sí? Cristo no solo vino a salvar nuestra alma, vino también a salvar nuestro cuerpo. ¿De qué manera? Primera de Corintios 6:20. Carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, el versículo 20. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Y mire lo que dice ahí, está la respuesta, ¿no?
porque habéis sido comprados por precio. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Glorificar pues a Dios ¿en dónde? En vuestros cuerpos y en vuestro espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque los cuales son de Dios, porque ella nos compró pues. Entonces este cuerpo, esta alma le pertenece a Dios. Y tenemos entonces que santificar nuestros cuerpos. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos. ¿Y cuál es la idea que tiene aquí Pablo? Pablo lo explica rápidamente en Romanos 6:13. Romanos 6:13. Romanos 6:13. Amén. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Ahí está la clave. ¿Se dan cuenta, hermano? Esto es tan fácil y sencillo. ¿Qué significa esto? Hermanos, muchas veces usamos nuestros cuerpos para el pecado. Usamos nuestra lengua para mentir o para ofender a nuestro prójimo. Nos burlamos muchas veces de él. Y estamos usando nuestro cuerpo, nuestra lengua. Usamos nuestros oídos para escuchar lo que no nos conviene y edifica. Pero no, ahí está. ¿Saben, hermanos, cómo el chisme se termina? El chisme se termina cuando no tiene un oído tonto para escuchar. Pero el chisme continúa cuando hay un oído insensato que le presta atención. Así es, hermano. Usamos nuestras manos para hacer daño, para golpear y maltratar. Usamos nuestros ojos para ver lo que no conviene a un cristiano. ¿Por dónde entra la concupiscencia en el hombre? Por los ojos. Y una vez que entra por los ojos, va a nuestra mente, y si va a nuestra mente, se va a nuestro corazón, y eso lo reflejamos. La concupiscencia es nuestro cuerpo. Pero Dios nos llama a prestar y a presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Pero un sacrificio vivo ¿con qué calidad? Santo y agradable a Dios. Eso dice el versículo. Esa es la calidad del sacrificio que Dios se merece. Al usar nuestro cuerpo de una manera santa que agrade a Dios. ¿Cuál es la idea de todo esto, hermanos? La idea es consagrar mi cuerpo al Señor. Todo mi cuerpo le pertenece a Él. Consagra tu cuerpo, úsalo como instrumento para bien. Mi boca es del Señor, no es para ofender. Jóvenes, y aquí hay muchos jóvenes, las partes íntimas de su cuerpo no le pertenecen a usted, le pertenecen a Dios. Les pertenecen a Dios. No para usarlas como usted desea, sino cuando se case formalmente. Y por eso siempre yo ando aquí en el patio de esta iglesia, observando y viendo las actitudes de los jóvenes. No pueden estarse abrazando, ni agarrando, ni corriendo ahí. Su cuerpo es santo, es templo del Espíritu Santo. Y usted puede usar su cuerpo de esa manera que usted quiere, pero cuando se case formalmente y legalmente ante Dios. Permítame leer de nuevo Romanos 12:1. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. Y aquí me voy a centrar en la última palabra, racional, de razón, de mente, racional. Miren, hermano, la palabra racional es muy importante. ¿Y saben por qué? Porque Dios espera que
que le sirvamos también con nuestra mente, con nuestra mente. Es más, es imposible, hermanos, consagrar nuestro cuerpo a Dios si no hemos usado nuestra mente. Y usted preguntará, ¿y por qué tan importante la mente? Porque Dios espera que nuestra adoración no sea mecánica, automática, sino con un corazón y una vida consagrada a Él, en obediencia voluntaria. Eso es importante. Dios desea que le amemos, no solo con todo nuestro cuerpo, sino también con nuestra mente. También con nuestra mente. Y vamos a Marcos 12:30. Marcos 12:30. Ahí está la respuesta. Amén. Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 12. Voy a leer el versículo 30. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Y con qué más? ¿No escucho, hermanos? ¿Y qué más? Y con toda tu mente. Son palabras de Jesús. Con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el último mandamiento. El principal mandamiento. Dios espera que le sirvamos, hermanos, con nuestra mente, con nuestra voluntad, con nuestras fuerzas, con nuestro cuerpo. ¿Y qué implica todo esto? Bueno, implica que le sirvamos con amor y por amor. Por amor y con amor. Servir a Dios no debe ser una carga para nosotros. Y ese es el problema. Muchas veces las personas no quieren servir a Dios porque ellos creen que es una carga para ellos. Dios desea un servicio por amor y con amor voluntario. Debe ser algo que surja espontáneamente en nosotros. Dios debe estar presente en todos nuestros pensamientos, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos. Y yo le voy a hacer una pregunta. ¿Le agradará a Dios lo que usted está haciendo? ¿Le agradará a Dios lo que usted está pensando? ¿Cómo yo puedo servirle mejor a Dios? ¿De qué manera yo puedo estar más involucrado en el servicio de Dios en la iglesia? Tal vez no puedo barrer, pero puedo limpiar. Tal vez no puedo hacer muchas cosas, pero puedo traer unas galletitas tal vez para los niños, comprar un producto de limpieza, o darle a mi prójimo algo en la canasta de amor. O si no tengo nada de eso, cojo el teléfono y hago una llamada de ánimo a alguien que no está viniendo. O si lo veo, un abrazo fraterno, bienvenido. Todo eso podemos hacer con nuestro cuerpo cuando realmente amamos a Dios y a su iglesia. ¿Por qué hacemos todo esto? Porque amamos a Dios, amo a su iglesia, de la cual usted forma parte, Usted tiene que recibir a las personas nuevas con una sonrisa con lino, no con una cara de tigre que los espante. Usted tiene que demostrar el amor fraterno, el amor de Dios en su vida. Somos distintos del mundo, hermano, solo porque Dios nos ha hecho distintos, no porque somos importantes ni guapos, porque Dios nos ha hecho distintos, nada más. Tercera característica: el cristiano agradecido busca la manera de agradar a su Señor. Y seguimos con el versículo 12:1 de Romanos. El cristiano agradecido busca la manera de agradar a su Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y nos vamos a centrar aquí en la palabra agradable. El cristiano agradecido busca la manera de agradar a su Señor. Miren, hermanos, el versículo nos dice
que el sacrificio vivo tiene que ser santo y agradable a Dios. No agradable a usted, agradable a Dios. Podríamos decir que santo es lo que dejamos de hacer para no ofender al Señor. Y agradable es todo lo que hacemos en agradecimiento para que nuestro Señor se sienta agradado. Pero, ¿cómo podemos agradar a Dios? ¿Cómo podemos agradar a Dios? Tal vez esa pregunta que tiene ahorita usted en su mente. ¿Cómo podemos agradar a Dios? Bueno, podríamos hacer una larga lista de cosas que nosotros podemos hacer para agradarlo. Pero vamos a resumirlo en una sola frase. Agradar a Dios es vivir en el Espíritu, haciendo solo la perfecta voluntad de Dios. Eso es agradar a Dios. Vivir en el Espíritu, haciendo la perfecta voluntad de Dios. Y vámonos a la Biblia. Romanos 8, voy a leer dos versículos, versículos 7 y 8. Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8. Amén. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, la carne enemiga contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, ¿qué pasa? No pueden agradar a Dios. Entonces, ¿cuál es la clave para agradar a Dios y hacer su voluntad? Crucificar nuestra carne. Así es, hermano. Vivir en el Espíritu significa cada día tener comunión con Dios por medio de la oración, alimentarnos todos los días con la lectura de la palabra de Dios, congregarnos para edificarnos para la predicación de la palabra y no solamente dedicarnos a trabajar y no tener tiempo para venir al templo. Agradar a Dios es dejarnos guiar por el Espíritu Santo para hacer su voluntad, no la nuestra, la voluntad de Dios. Su voluntad dice: ¿por qué estás desperdiciando 2 horas en el templo pudiendo estar trabajando? Eso dice su voluntad. Pero la voluntad de Dios dice que usted tiene que sacrificar su cuerpo vivo y dedicar ese tiempo para Dios. Así es, hermano. Y vamos a seguir leyendo. Voy a Romanos 12:2. Ahora vamos al versículo 2. Romanos 12:2. Amén. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, renovar su manera de pensar. Y cuando usted renova su manera de pensar, ¿qué es lo que va a comprobar? ¿Cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer en primer lugar? No os conforméis. Conforméis, esta palabra viene de molde. O sea, no te amoldes al molde que el mundo te presenta. No te involucres en todos los principios del mundo, el molde del mundo, sino transforma tu manera de pensar. Cambia esa manera de pensar del mundo mundana, ingresa en tu mente cosas espirituales, y de esta manera recién vas a entender que hacer la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para mí. Así es, hermano. Ahora bien, esta transformación tiene un aspecto negativo y un positivo. Veamos cada uno de estos rápidamente, el negativo y el positivo. El aspecto negativo es separarnos de este mundo. No os conforméis a este siglo. ¿Qué quiere decir Pablo con esto de que no te conformes a este siglo? Por siglo, Pablo quiere decir la forma de pensar, de vivir, actuar, valorar como el mundo y no como Dios. Lo podemos llamar también filosofía del mundo, conforméis a este siglo, filosofía del mundo, o la mentalidad del mundo, los valores del mundo, la forma de pensar del mundo. Eso es, no te conformes a eso, dice Pablo. De un modo que no tiene a Dios como su Dios y como su Rey,
de un mundo que no obedece a la palabra de Dios, de un mundo que no busca ser gobernado por Dios. Entonces, dice Pablo, no te amoldes ni te conformes de todo esto que ofrece el mundo. Ese es el siglo del cual Pablo nos dice que no nos conformemos. Esa separación, hermanos, no es física necesariamente, sino moral y espiritual. Nuestra vida no debe conformarse, amoldarse a los principios mundanos. ¿Cómo piensa el mundo acerca del matrimonio, por ejemplo? ¿Cómo piensa el mundo acerca del matrimonio? ¿Cómo piensa el mundo acerca de las relaciones sexuales fuera del matrimonio? ¿Cómo piensa el mundo acerca de criar a los hijos? ¿Cómo piensa el mundo acerca del aborto, de la homosexualidad? ¿Cómo piensa el mundo acerca de nuestro prójimo? Todas esas cosas están en contra de Dios. Y dice Pablo, no te amoldes a este siglo, a este mundo. Nuestras más grandes debilidades es dedicarnos a pensar solo en nosotros, solo en nosotros. Nuestras más grandes debilidades, hermanos, es el egoísmo. El egoísmo, creer que todo me pertenece, creer que todo lo he logrado por mi esfuerzo y mi industria, eso es egoísmo. El más grande debilidad es dedicarnos a pensar solo en nosotros y nos ocupamos solo en lo nuestro. Y lo más grave es que nos sentimos muy bien con esa actitud y creemos que somos muy buenos cristianos. Que cada cual se salve como pueda. Así es, hermano, así estamos pensando muchos cristianos. Y eso se llama egoísmo, y el egoísmo es pecado. ¿A quiénes hemos servido aparte de nosotros mismos? ¿A nuestra familia? Esa es la parte negativa que dice Pablo, que no te amoldes a este siglo. Bueno, esta transformación también tiene un aspecto positivo, gracias a Dios. ¿Y cuál es ese aspecto positivo? Renovando nuestra mente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hermanos, Dios nos llama a cambiar nuestra forma de pensar, pero esa renovación no viene sino por medio de la palabra de Dios, nada más. No viene sino por evaluar toda forma de pensar a la luz de la Biblia. No podemos evaluar correctamente a menos que conozcamos la palabra de Dios, a menos que escudriñemos la palabra de Dios. No viene a menos que reconozcamos que en ella la palabra de Dios y que yo debo someter el alma, el corazón a la palabra de Dios. No que la palabra se adapte a lo que yo quiero, sino yo adaptarme a lo que dice la Biblia. Solo podremos comprender cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, cuando nos sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. De lo contrario, no. Porque si no doblegamos ni no crucificamos nuestra voluntad, jamás vamos a poder entender cuál es la voluntad de Dios. ¿Y qué significa todo esto, hermanos? Significa que solo cuando nuestra mente es transformada por la palabra de Dios, podremos ahora sí decir voluntariamente que la voluntad de Dios es siempre agradable para mí, perfecta para mí y buena para mí. Así es, hermanos. Eso es lo que yo necesito. Eso es lo que necesita el mundo. Qué buena es esta palabra. Lo mejor que me ha sucedido es conocerla y vivirla durante estos 34 años de ministerio y 11 que tenemos aquí y el resto en el Templo Evangélico Alianza cuando el pastor Ricardo todavía vivía.
Así es, hermano. ¿Cómo aplicamos esta palabra en esta mañana? Hermanos, Dios nos ha dado el regalo más grande que alguien puede dar a este mundo. Y ese regalo más grande que Dios nos ha dado es la salvación de nuestras almas. Su gran misericordia sobre nosotros ha sido también abundante durante estos 11 años. Dios ha retenido y ha tenido con nosotros grandes bendiciones. Pero, ¿qué pide Dios de nosotros ahora que cumplimos 11 años? Que le amemos como nos ha amado, que consagremos toda nuestra vida a Él de una manera consciente, inteligente y voluntaria. Que esa sea la decisión de su iglesia, Templo Alianza Redimidos, como verdaderos hijos de Dios, redimidos por la sangre del Cordero, por la sangre preciosa de su Hijo Jesús, vivir una vida totalmente consagrada a Él. No sabemos lo que los próximos años traerá para su iglesia, pero una cosa sí sabemos y estamos seguros, y voy a leerla cuál es. Romanos 8, 38 al 39. Romanos 8, 38 al 39. Eso sí sabemos lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo alto, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. De eso sí estamos seguros, hermanos. No hay mejor manera de enfrentar los tiempos que se avecinan, para su iglesia, sino con una nueva mentalidad, con nuevos propósitos, nuevos sueños y nuevos planes para el engrandecimiento de su obra aquí en la tierra. Los 11 años, como decían antes la niña, esto ya pasó a la historia. Los 11 años ya quedaron atrás. Los años por venir continúan. Lo pasado quedó atrás. Nosotros como Templo Alianza Redimidos seguimos hacia adelante, a la meta, al premio que Dios nos ha dado. Y permítanme leer para terminar Filipenses 3, 12 al 14. ¿A dónde seguimos nosotros como Templo Alianza Redimidos? Filipenses 3, 12 y 14. Hacemos propias estas palabras de Pablo cuando escribe esta carta a los hermanos en Filipo. No que lo hayamos alcanzado ya, ni que ya seamos perfectos, sino que proseguimos por ver si logramos así aquello para lo cual fuimos también asidos por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. 11 años ya quedaron atrás, y extendiéndonos a lo que está delante. ¿Qué es lo que está delante? Prosigo a la meta, proseguimos a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa es nuestra meta. Pablo dice que su meta era conocer a Cristo, ser como Él y ser todo lo que Cristo pensaba en cuanto a Él. Esto es un ejemplo valioso para nosotros hoy, que cumplimos estos 11 años. No debiéramos permitir que nada aparte la meta de nuestros ojos. ¿Y cuál es la meta? Conocer cada día más y más a Cristo. Que seamos cristianos cada día más humildes y mansos,
como nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué maravilloso, amados hermanos, haber escuchado la palabra de Dios que nos ha traído un aliento y un ánimo para poder seguir a la meta. No quedarnos en el camino, sino que proseguir a esa ciudadanía que muy pronto nos espera. Les invito a ponerse en pie, amados hermanos, para cantar un himno. Este himno es el número 342, que lleva como título Grande es tu fidelidad. Puesto de pies, tenemos la oración final con nuestro pastor Samuel Villavicencio. Oremos. Soberano Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio que nos das de abrir tu palabra, meditar en ella. Gracias te damos también por estos 11 años que has permitido a tu iglesia cumplirlos. Fueron años que ocurrieron muchas cosas, buenas y malas, pero usted con su mano de gracia siempre estuvo ahí, ayudándonos a continuar adelante en este peregrinar aquí en la tierra, predicando tu palabra. Confiamos de la misma manera que usted va a continuar con nosotros todos los años que usted crea conveniente que continuemos predicando tu palabra. Y ahora, Señor, el amor de Dios, la gracia infinita de Cristo, nuestro Salvador eterno, y la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios,
sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Dios te